Bienvenidos a Rincón Esotérico. Bienvenidos a mi canal. Este es un espacio para quienes sienten que la realidad es mucho más profunda de lo que normalmente nos enseñaron. Un espacio para quienes presienten que detrás de las palabras, de los pensamientos y de las experiencias de la vida cotidiana existe una estructura invisible que organiza todo lo que vivimos. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero que en realidad es uno de los secretos más antiguos que existen, el secreto de la palabra. Algo que todos utilizamos todos los días, pero que casi nadie comprende en su verdadera dimensión. El poder invisible de la palabra. Porque la palabra no es solamente un sonido que sale de la boca. La palabra es vibración. La palabra es dirección. La palabra es intención. Y en niveles más profundos, la palabra es una forma de creación. El diálogo interior. Desde que despertamos hasta que nos dormimos estamos utilizando palabras constantemente. Hablamos con otras personas. Hablamos en voz alta. Pero sobre todo hablamos dentro de nuestra mente. Existe un diálogo interior que no se detiene jamás. Una voz que comenta lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que recordamos y lo que imaginamos. La voz que crea tu realidad. Y la mayoría de las personas jamás se detienen a observar esa voz. Sin embargo, esa voz interior es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro del ser humano. Porque esa voz es la que va moldeando lentamente nuestra percepción del mundo. El conocimiento antiguo. Las antiguas tradiciones espirituales sabían esto desde hace miles de años. En las escuelas herméticas se enseñaba que el universo no comienza con la materia, sino con la mente. Todo lo que existe es primero una idea, primero una vibración, primero un pensamiento que se mueve dentro de la conciencia. Y con el tiempo, esa vibración se condensa en formas, en acontecimientos, en experiencias que terminamos llamando realidad. El verbo creador. Por eso en muchas tradiciones antiguas se hablaba del verbo. No como una simple palabra religiosa, sino como una fuerza creadora. El verbo era entendido como la capacidad de la conciencia para dar forma a la realidad a través de la vibración del pensamiento y de la palabra. Del pensamiento a la realidad. Cuando una persona piensa algo con intensidad, ese pensamiento genera una frecuencia. Cuando ese pensamiento se repite, se fortalece. Y cuando finalmente se pronuncia en forma de palabra, esa frecuencia adquiere aún más fuerza, porque el sonido amplifica la vibración interna. La palabra es entonces el puente entre el pensamiento invisible y la experiencia visible. El control del lenguaje. Durante siglos, el poder de la palabra fue conocido por quienes estudiaban las leyes de la mente humana. Pero también fue comprendido por quienes buscaban dirigir a las masas. Muchas estructuras de poder comprendieron algo muy temprano en la historia: si podían dirigir las palabras de las personas, podían dirigir también sus pensamientos. Y si dirigían sus pensamientos, podían dirigir la forma en que esas personas experimentaban la realidad. Repetir sin comprender. Por eso durante generaciones se enseñó a repetir palabras sin comprensión. Se enseñó a repetir oraciones, fórmulas, plegarias y discursos que las personas repetían una y otra vez sin observar lo que realmente estaban afirmando. No se enseñó a comprender el poder de la palabra. Se enseñó a repetir. El poder entregado hacia afuera. Y en muchos casos se enseñó a dirigir ese poder hacia afuera. Hacia una figura externa. Hacia un Dios separado. Hacia una autoridad espiritual que supuestamente decide el destino de los seres humanos. Pero cuando una persona cree que el poder está fuera de ella, automáticamente deja de utilizar el suyo. Espiritualidad y conciencia. No se trata de negar lo espiritual. Se trata de comprender algo mucho más profundo. La verdadera espiritualidad no es dependencia. Es conciencia. El subconsciente obedece. Cuando una persona repite palabras sin comprender lo que está diciendo, está entregando su poder creativo. Porque cada palabra es una dirección que la mente sigue.
Y allí donde diriges tu atención y tu lenguaje, la mente comienza a organizar la realidad de acuerdo con esa dirección. El programa mental. Muchas personas pasan años repitiendo frases como: siempre me pasa lo mismo. No tengo suerte. Esto nunca va a cambiar. No soy capaz. Todo es difícil. Cada una de esas frases parece inofensiva. Pero en realidad es una orden inconsciente que se va grabando lentamente en el subconsciente. El subconsciente ejecuta. Y el subconsciente tiene una característica muy particular. No discute. No analiza. No cuestiona. El subconsciente ejecuta. Todo lo que se repite con suficiente frecuencia termina convirtiéndose en una creencia. De la palabra a la realidad. Primero es una palabra. Luego es una idea. Luego es una creencia. Luego es una emoción. Luego es una acción. Luego es una experiencia. Y finalmente esa experiencia termina convirtiéndose en la realidad que la persona vive. Lanzar hechizos con palabras. Hay un detalle curioso en el idioma inglés. La palabra spelling, que significa deletrear, proviene de la palabra spell, que también significa hechizo. Cuando pronuncias palabras, estás lanzando hechizos mentales, hechizos emocionales, hechizos vibratorios. Tu campo interior. Cada palabra que repites con emoción comienza a afectar tu campo interior. Y tu campo interior influye en la forma en que percibes el mundo, en la forma en que reaccionas ante la vida y en la forma en que interpretas cada experiencia. Cambiar el lenguaje interior. Pero el mismo mecanismo que crea limitación también puede crear transformación. Cuando una persona comienza a usar la palabra con conciencia, algo empieza a cambiar. Empieza a elegir lo que dice. Empieza a sembrar palabras diferentes dentro de su mente. Sembrar nuevas palabras. Palabras de claridad. Palabras de equilibrio. Palabras de confianza. Y esas palabras, repetidas con intención, comienzan a modificar la estructura interna de la mente. El poder de las afirmaciones. Por eso muchas tradiciones espirituales hablan del poder de los decretos y de las afirmaciones. No como superstición, sino como una práctica consciente para dirigir la mente. Cuando una persona afirma con claridad algo positivo sobre su vida, su mente comienza a reorganizarse alrededor de esa afirmación. Las palabras son semillas. Porque cada palabra es una semilla. Y las semillas tarde o temprano germinan. Si siembras palabras de miedo, crecerán experiencias de miedo. Si siembras palabras de carencia, crecerán experiencias de carencia. Pero si siembras palabras de conciencia, tu realidad comienza lentamente a reorganizarse. La conciencia que habla. El verdadero secreto de la palabra no está en el sonido. Está en la conciencia que la pronuncia. Cuando una persona habla desde el miedo, sus palabras refuerzan el miedo. Cuando una persona habla desde la conciencia, sus palabras generan claridad. El despertar del lenguaje. Cuando alguien comprende esto profundamente, algo cambia dentro de su vida. Empieza a observar sus pensamientos. Empieza a elegir sus palabras. Empieza a comprender que el lenguaje no es solamente comunicación. También es creación. El secreto final. Porque la palabra no obedece a los dioses. La palabra no obedece a las instituciones. La palabra no obedece a las estructuras de poder. La palabra obedece a la conciencia que la pronuncia. Y cuando una persona comprende esto, empieza a vivir de una manera completamente diferente. Y si este tema resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti reconoce estas ideas, te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita para no perderte los próximos videos. Que le des me gusta a este contenido y que lo compartas con aquellas personas que también estén buscando comprender más profundamente las leyes invisibles que gobiernan nuestra realidad.
Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión y conciencia. Nos vemos en el próximo video de Rincón Esotérico.